Tres ideas breves, inspiradoras, de tres grandes pensadores de la historia universal, recientes, relativamente recientes. Nietzsche, Antonio Machado y Rainer Maria Rilke, el poeta austríaco. Ideas esclarecedoras, motivadoras de la vida humana. Federico Nietzsche dice, empecemos con él, amor fati, como lema de oro adopta estas dos palabras latinas que juntas significan amor al propio destino. Pero además de eso es aceptación de todo lo que es en tanto que es y cómo es. Amarlo todo. Muy a lo Whitman, el poeta yanqui. Como en un momento de su vida, Nietzsche, harto de negar, acusar. ¿Se acuerdan? He pasado por todas las tormentas de la negación. Negación de Dios, de la humanidad, de sí mismo. En su libro La Galla Ciencia, que es la ciencia alegre, eso significa, inspirándose él, a su vez, en los poetas del mediodía francés, en los trovadores, en los juglares del medioevo, donde nace la poesía europea, con ellos nace, con los poetas medievales de la Occitania, del sur de Francia. Ahí también van a abrevar Dante, Guido Cavalcanti, Petrarca, Boccaccio menos, los grandes poetas mejor, Petrarca, Dante, Guido Cavalcanti. Bueno, Nietzsche dice, ahora ya no quiero negar nada, que mi única negación, dice, sea apartar la mirada y aceptar todo lo que es como es. Un vuelco en su vida que lo hubiese podido sostener si la demencia no lo hubiese asediado y finalmente inutilizado como lo hizo, porque solo 4 años después de formular este lema para él áureo, de oro, amor fati, pierde la razón, empieza a perderla en forma bastante notable hasta que culmina todo este evento demencial, bueno, en una ruina absoluta. Amor fati, qué lema de vida, de Federico Nietzsche. La Galla Ciencia, uno de los libros menos citados quizá, donde el filósofo que había dicho que las 3 etapas del vivir están marcadas por 3 símbolos: el camello, que es el deber ser, que carga pesarosamente pero con obediencia todo lo que el mundo le impone, hasta que llega, bueno, el león, que llega el momento del non serviam, del no serviré, que es el momento del enojo, de la cólera, que es la etapa de Nietzsche más conocida, la del encono, la cólera, el resentimiento, la ira. Y la tercera etapa es la del niño, la etapa de la aceptación. Piensa en esto como el nazareno: el que no se vuelva como niño no entrará en el reino de los cielos, en el reino de la alegría, de la libertad, de la incondicionalidad. Estaba en ese camino cuando lo asaltó la locura y lo dejó desvalido y escribiendo insensateces. El segundo pensamiento es de Antonio Machado, poeta sí, pero filósofo. Todo gran poeta es un filósofo. No todo gran filósofo es un poeta, pero sí un poeta filosofa, piensa. Qué grandes mentes. A veces no se da cuenta uno de la inteligencia agudísima que hay detrás de un poeta como Machado, como Miguel Hernández, como Lorca, como Juan Ramón Jiménez, como Unamuno, como Francisco Luis Bernardes, nuestro Bernardes. Hay una inteligencia agudísima que, claro, se expresa en cantos, en rimas, en poemas. Pero ¿cuánta filosofía hay en los poemas de los grandes poetas de la historia? Y Antonio Machado, ese hombre callado, meditabundo, yo voy soñando caminos de la tarde. Él en un poema dice, lúcida y sugestivamente,
creí mi hogar apagado, removí las cenizas, me quemé la mano. Con lo que el poeta nos dice, insinúa y confiesa que por haber simplemente removido las cenizas de su tedio, de su angustia, de su sinsabor, de su tedium vitae, de su tedio vital, encontró que había un fuego, unas brasas encendidas donde parecía no haberlas. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente actuó, rompió su rutina, su hábito, su monotonía diaria. Se decidió a ir más allá de su estado de decaimiento y derrota moral. Porque solamente basta, y lo sabemos, a veces en un momento de desasosiego, tomar un libro y leer una página, 2, 3. Montesquieu decía, basta con leer una página de un buen libro para que el estado de angustia, de soledad, se disipe. O rezar, o realizar un acto caritativo, o salir a caminar, algo, o crear. Creí mi hogar apagado, removí las cenizas, me quemé la mano. Y el tercer pensamiento que quería compartir con ustedes es el de Rilke, poeta austríaco, el autor de los sonetos a Orfeo, de las elegías de Duino, etc. El pregonador de la propia muerte, que morir de la propia muerte. Uno muere según ha vivido. Bueno, él dice, respirar, invisible poema. ¿Y por qué el poeta austríaco Rilke relaciona el respirar con la belleza, con la poesía? Sí, es una función básica, vital y punto. Respirar. Bueno, los manuales de medicina definían a la vida como respirar. Vivir es respirar. Y bueno, porque quien respira a conciencia realiza en sí, o permite que se realice en sí, una transformación alquímica, mágica, misteriosísima. Y es que ese aire que entra en nosotros, en la inspiración, se convierte, al hacerlo conscientemente, inspirando y expirando, claro, en un fuego sutil. El aire alquímicamente se transforma en un fuego sutil, vitalizante, y ya no solamente en oxígeno que entra a nuestro cuerpo para hacernos existir. ¿Y por qué pasa esto? Podría preguntarse uno, y entonces apelamos a los alquimistas. Ellos dicen, es que el aire del mundo no es solo aire del mundo, es el alma del mundo, el hálito de la tierra. Y entonces es gracias a ese intercambio entre mi alma y la del mundo que yo vivo, aliento, existo, soy. Ahora, está bien, no es necesario que yo respire conscientemente para estar vivo y para que el alma del mundo entre en mí y me vitalice. No. Pero si yo conscientemente respiro, dicen los sabios, acontece la alquimia de que ese aire se convierte en fuego sutil vitalizante. Bueno, por algo también, recordarán, en los mitos, el Dios creador insufla la vida por las narices. Ya hay una connotación ahí extraña, metafísica, sobrenatural en el soplo. Ese soplo que sopla donde quiere. Spiritus ubi vult spirat. Spirat, spiritus, la misma palabra. El espíritu sopla. Respirar, dice Rainer Maria Rilke, invisible poema. Bueno, así los filósofos, los poetas